Una vez más nos escuchamos a través de Conexión Educativa Digital para el desarrollo de un nuevo contenido programático en la asignatura de Estudios Sociales y Cívica, titulado Surgimiento de las Repúblicas Independientes, correspondiente a octavo grado. Como de costumbre, esta presentación ha sido elaborada y narrada por su servidor y amigo, profesor Juan Amílcar Belloso Cepeda. Dispongámonos desde ya a iniciar una nueva experiencia educativa. Bien, bienvenidos decíamos a la transmisión de otro contenido programático más dentro de mi canal Conexión Educativa Digital. He de comentar que he tenido una pausa obligada en lo que es el desarrollo de los contenidos que hemos venido teniendo en las fases anteriores, en virtud pues de compromisos laborales, los cuales me han imposibilitado darle seguimiento a las producciones de mi canal. Pero nunca es tarde y acá estamos nuevamente intentando retomar las transmisiones y producciones del canal con la finalidad pues de contribuir a lo que es el proceso de enseñanza en nuestro país, que como sabemos a raíz de la pandemia ocasionada por el COVID-19, esta se ha tornado de una manera multimodal y la parte virtual pues ha tomado su importancia, y es justamente pues por ello que en el año anterior se creó el canal Conexión Educativa Digital. También quiero referirme pues y externar mis agradecimientos a las personas que se han estado uniendo al canal en los últimos días, pese a que, como decía, hemos tenido una pausa obligada por motivos laborales. Agradecer pues ahí que vamos aumentando la cantidad de suscriptores y animo pues a los que aún no lo han hecho a que se suscriban a mi canal Conexión Educativa Digital. Dicho lo anterior, pues vamos a entrar de lleno al desarrollo del contenido de esta oportunidad. La llegada de los europeos a América significó, como muchos historiadores lo dicen, el encuentro de dos mundos. Y es que cuando Cristóbal Colón junto con su tripulación salieron del puerto de Palos allá en España, jamás imaginaron que estaban a las puertas de entrar a la historia con un grande acontecimiento como fue el descubrimiento del continente americano. Aun y cuando, pese pues a muchos historiadores, en realidad los españoles no fueron los primeros en arribar a tierras americanas, sino que mucho tiempo atrás lo habían hecho pues los vikingos. Pero los vikingos pues llegaron, descubrieron sin querer partes del continente americano, específicamente en lo que ahora es pues Norteamérica, pero ellos no se asentaron en estas tierras, a diferencia de lo que sí hicieron los conquistadores españoles. Si bien es cierto, la travesía de Colón estaba en principio destinada a llegar pues o buscar una ruta alterna que les permitiera llegar a la India. Y es como hemos comentado muchas veces, ellos creyendo que habían llegado a la India, es que dieron por denominar a los habitantes que encontraron a estas tierras con la denominación de indios. Y esa es pues a grosso modo parte de la historia que hemos conocido a día de ahora sobre los orígenes del descubrimiento del continente americano. Vamos a hablar y estudiar un poquito así a la rápida por cuestiones de tiempo lo que son las causas del descubrimiento de América. Vamos a ir mencionando una a una y explicando brevemente en qué consiste cada una de ellas. La primera y quizás principal causa que mencionaba yo era pues el deseo de encontrar una nueva ruta que
les permitiera a los europeos llegar hasta las Indias. La importancia del comercio entre Europa y la India, de igual manera hacia China y a Japón, era pues muy importante, ya de que había un flujo comercial importante, tanto de compra como de ventas de productos. Era una ruta pues altamente importante y que permitía pues abastecerse de muchos productos a Europa, que solo podían encontrar en aquella parte pues de Asia, pero que a raíz de la caída de Constantinopla a manos de los turcos, ellos pues en algún modo impedían que se desarrollara de una manera normal el comercio entre Europa y esa parte importante del continente asiático. Entonces ahí es donde ellos se trazan y comienzan a buscar, a madurar la idea sobre buscar una ruta alterna que les permitiese llegar hasta la India, hasta Japón y hasta China, sin tener que pasar por Constantinopla y verse obligados a a pagar los impuestos que los turcos pedían al cruzar esa zona geográfica que ellos pues tenían controlada por la fuerza. Otra causa del descubrimiento de América pues es la búsqueda de riquezas que le permitiera a la corona española aumentar su poderío económico. De alguna manera existían entre España y Portugal cierto nivel de competencia, a raíz de que estos países eran para aquella época los países que contaban con mejores escuelas de navegación, y era obvio que ellos quisieran pues explotar esa fortaleza, y que al mismo tiempo eso les permitiera a estos reinos, a estas coronas, adquirir tierras nuevas, adquirir territorios nuevos, y que esto les iba a dar obviamente un poderío económico grande para sostener pues sus reinados, para sostener sus coronas en aquellos tiempos. Entonces podemos señalar eso como una segunda causa del descubrimiento de América. Asimismo, ¿verdad? Ya lo mencionamos, la caída de Constantinopla a manos de los turcos, que impedía pues el libre comercio entre la Europa de aquella época con la India, con China y con Japón, como hicimos alusión anteriormente. Luego tenemos pues que había una competencia marítima entre los reinos de España y Portugal, decía yo. Las principales escuelas de navegación estaban localizadas justamente, algunas en España, algo otras en Portugal, y esto hacía pues que hubiera rivalidades grandes entre estos reinos. Y ahí pues podemos apreciar en el mapa que les comparto en estos momentos la denominada ruta de la seda. Esa es la ruta o las rutas por las cuales pues tenían que pasar los mercaderes europeos en búsqueda de llegar pues hasta la India, que es la que tenemos acá, hasta China, que es lo que podemos ver nosotros acá, y algunos que incluso llegaban hasta esta parte que corresponde a Japón. Pero si nos situamos un poco en el mapa, vamos a encontrar que aquí está Constantinopla. Entonces los europeos no podían pasar por este territorio en su ruta hacia la India sin antes pagar impuestos por ocupar esa zona geográfica. Entonces obviamente pagaba impuesto a la ida y pagaba impuesto a la venida, lo cual pues hacía que de alguna manera los mercaderes incurrieran en mayores gastos para poder comerciar los productos que venían de la India, de China y de Japón, como mencionamos con anterioridad. Pasemos a continuación a ver la ubicación geográfica de los virreinatos españoles en América. Estos virreinatos es importante tenerlos en cuenta
por el hecho que eran formas de administración colonial que tuvo el Reino de España como forma de control sobre los territorios conquistados. Vamos a ver pues que eran básicamente 4 virreinatos. El virreinato de Nueva España, que abarcaba todo la parte de lo que actualmente es México y Centroamérica. También estaba el virreinato de Perú, que es el que podemos nosotros apreciar acá. Y teníamos el virreinato de Nueva Granada, que era el virreinato al cual estaba adscrito el territorio que actualmente ocupa Panamá. Y a eso obedece que Panamá haya tenido un proceso de independencia más tardío que el que tuvo o tuvieron las naciones centroamericanas. Y el otro virreinato español importante dentro de lo que fue pues esa división administrativa que hizo la corona española, tenemos lo que es el virreinato de La Plata, que aparece acá en color lila. Estos eran, decíamos, divisiones geográficas administrativas que la corona española hizo para tener mayor control sobre los territorios pues descubiertos por sus conquistadores. Vamos a compartir a continuación también, y esto es bien importante tenerlo en cuenta para comprender de alguna manera los procesos independentistas que se dieron posteriormente, que es lo que vamos a hablar a continuación, pero para ello necesitamos tener pues en claro y visualizar de una manera crítica lo que son las clases sociales que existieron durante la etapa colonial. Para tal efecto vamos a acercar un poco esto, le vamos a dar un zoom para poder ir viendo las distintas estamentos que formaban lo que era la sociedad colonial y comprender pues quiénes estaban a la cabeza de esa sociedad, quiénes ocupaban puestos intermedios y quiénes estaban pues en los escalones inferiores. Tenemos que en la cúspide de esa clase social durante la época colonial, pues ese puesto lo ocupaban los españoles. Estos eran pues personas que ocupaban puestos como virreyes, como gobernadores, como presidentes y oidores de audiencia. Algunos eran arzobispos u obispos, curas de parroquias importantes y superiores de comunidades religiosas. Eran funcionarios y comerciantes de la corona. Estos españoles eran personas venidas desde España a el territorio americano con el fin de trabajar para lo que era la corona española. Ellos eran pues, algunos los denominan como peninsulares. Era gente venida específicamente de España para trabajar, decíamos, en los proyectos de administración pues que tenía la corona española en nuestro continente. En un segundo escalón vamos a ubicar a los criollos. Los criollos ocupaban cargos de encomenderos y hacendados. Tenían acceso a cargos en los cabildos. Al mismo tiempo pues podían ingresar a comunidades religiosas y estar al frente de estas parroquias. Los criollos, si bien es cierto, tenían cierto prestigio, cierta jerarquía. Ellos deseaban estar pues en la cúspide, que era ocupada pues por los españoles peninsulares. Y es que los criollos eran hijos de españoles ya nacidos en América. Entonces, si ellos habían nacido en estas tierras, entendían ellos que debían ser justamente pues ellos quienes tomaran el control del poder político, social y económico de estas colonias americanas que tenía pues España sometidos a través de ese proceso de colonización. En un tercer escalón, después de los criollos, ahí se ubicaban pues los mestizos, los mulatos y los zambos.
ellos pues trabajaban como peones agrícolas, como artesanos, como carpinteros, albañiles, etc. En las grandes ciudades de aquella época. Podían ingresar al clero. Los mestizos, los mulatos y los zambos, pues sabemos que son divisiones raciales que se dan a raíz de las mezclas entre españoles con indias, indios con negros, en fin, se da toda una serie de miscelánea ahí entre cuanto a en lo que respecta a las uniones raciales que se dan y los orígenes de estas relaciones. Y en un siguiente escalón tenemos a lo que son los indios, quienes eran encomendados a los españoles y a los criollos, o eran los que se encargaban de resguardar que suministraran trabajadores para las minas y las haciendas. Estos pues ya estaban a las puertas de ser de alguna manera esclavos, ¿verdad? Eran los que trabajaban duro y trabajaban en las labores pues pesadas. Cuando se da el proceso de independencia, la independencia fue para la clase social de los criollos. La clase social de mestizos, mulatos y zambos, los indios y lógicamente los negros, que eran los esclavos y trabajaban en minas y plantaciones, ellos no fueron favorecidos por los procesos de independencia, porque los procesos de independencia fueron promovidos por los criollos para ellos pues posteriormente poder ejercer el control político, decía yo, el control económico y el control social en las colonias americanas. Entonces, los criollos promueven los procesos de independencia en la mayoría de países de América para beneficio exclusivo de su clase social. Bien, entonces ahí hemos visto cómo existía una división político, geográfico, administrativo de parte de la colonia española para con sus colonias en América y a partir de eso pues ejercer un mayor control y dominio sobre estos territorios. A la par de ello hemos estudiado un poco y visto qué clases sociales imperaban u ocupaban pues los espacios en aquella sociedad colonial que se estableció a raíz del dominio español sobre los pueblos originarios. Y a continuación vamos a hablar de las causas internas y externas que provocaron los movimientos de independencia. Las principales causas de los movimientos independentistas estaban relacionadas con los criollos. A pesar de ser un grupo poderoso, no estaban de acuerdo con la política ejercida por la corona española en territorio americano. La Revolución Francesa y la captura del monarca español a manos de Napoleón favorecieron el clima para que las colonias del continente americano iniciaran los procesos de independencia. Los movimientos independentistas surgieron a lo largo de todo el continente, en la mayoría motivados por la clase dominante, a excepción de México, en donde el movimiento tuvo una amplia participación de los sectores populares. En medio de conflictos y luchas, América se independizó. Inmediatamente surgieron los conflictos internos y las luchas por el poder. Centroamérica vivió este proceso. A raíz de esto, el proyecto de la Federación de Provincias Unidas de Centroamérica se disolvió, formándose las actuales repúblicas. A pesar de los intentos de reunificación, ninguno logró el cometido de volver a integrar a Centroamérica como una sola nación. Los dirigentes que impulsaban la independencia de los territorios latinoamericanos emulaban los modelos de la Constitución estadounidense, la Revolución Francesa y las propuestas de la Ilustración. Estos patriotas se pronunciaban en contra de las injusticias coloniales, la desigualdad social y la dependencia económica. Sin embargo, todas estas ideas quedaron frustradas. Luego de la guerra de independencia se desataron luchas por el poder y el control.
Pronto se puso en práctica la separación de clases y el prejuicio racial en contra de los mestizos, negros e indígenas. Los territorios que van desde México hasta la Patagonia en Argentina se dividieron en repúblicas independientes, sin seguir un plan común ni en lo político, social o económico. Bien, decía, luego de reflexionar un poco sobre las causas y situaciones que motivaron de alguna manera los procesos independentistas en América, vamos a ver las causas internas y causas externas, así de una manera un poquito más en concreto, referido pues al tema que nos ocupa en esta ocasión. En lo que se refiere a las causas internas, hemos identificado 3 y ya vimos, y por eso pues quise compartirles la escala social colonial para que entendamos que una de las causas internas viene a raíz de las desigualdades sociales entre quienes ocupaban los lugares más altos de la clase social con respecto a quienes se ubicaban en los escalones inferiores. Hemos visto ahí el celo que los criollos tenían hacia los españoles peninsulares, ya que estos reclamaban para sí el puesto más alto dentro de la sociedad colonial de aquella época. Asimismo, pues hubo ciertas reformas administrativas de las autoridades coloniales que motivaron o impulsaron que los criollos tomaran para sí la bandera de las luchas independentistas. Y también pues la otra causa interna es la formación de una conciencia criolla emancipadora. Decía yo, los criollos toman para sí esta bandera de lucha por lograr la independencia de sus territorios, pero lo hacen pensando en que esta independencia sea y de beneficios y de frutos única y exclusivamente para su clase social. Dentro de las causas externas también hemos ubicado 3 y hablamos de la decadencia que comenzaron a vivir tanto la corona española como la corona portuguesa. Todo lo que sube tiene que bajar, dice el dicho, y eso fue justamente lo que pasó con estos reinos, tanto España como Portugal, que tuvieron su periodo de esplendor, pero que luego de cierto tiempo comenzaron a bajar por diversas situaciones hasta llegar a un periodo de decadencia que hizo posible o permitió que sus colonias se sublevaran y lograran pues independizarse de sus metrópolis. Asimismo podemos hablar pues que influyó grandemente el hecho de que Napoleón Bonaparte invadiese el territorio español y que impusiera a su hermano José Bonaparte, conocido como José Botella, como el gobernador pues de España. Y grandemente pues tuvieron influencia en las ideas independentistas de los criollos. El proceso vivido pues Francia a raíz de su Revolución Francesa y la independencia de las colonias norteamericanas con respecto pues a Inglaterra. Estos hechos dejaron demostrados que no existía un poder que fuera pues capaz de dominar los ímpetus libertadores de aquella época, sino que la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos demostraron pues que el pueblo podía efectuar cambios grandes, ¿verdad?, para su porvenir, para su provecho. Entonces los criollos retoman estos ideales y comienzan pues a liderar estos procesos de lucha en la mayoría de países latinoamericanos, tal y como lo señalamos con anterioridad. Prosiguiendo con el desarrollo de la presentación de este día, vamos a ver un mapa en el cual pues queda patente lo que son las
fechas de independencia de los países latinoamericanos. Aquí, de acuerdo pues al cuadrito que vemos nosotros, vamos a ver que cada color obedece pues a ciertas situaciones. En azul aparecen los países que lo hicieron antes de 1799. Luego los países que logran su independencia entre 1800 y 1809. Y vemos que hay países que, el caso de Cuba, ¿verdad?, que logró su independencia un poco más tarde. Lo mismo la situación pues referida a lo que es el caso de Panamá, que como decíamos, ellos vivieron un proceso de independencia muy diferente a lo que fue el resto de países de Centroamérica, aun y cuando en la actualidad Panamá se considera como parte de lo que es el territorio que ocupa pues de Centroamérica. Vamos a acercar un poquito eso a través del zoom para que podamos ver ahí las fechas de independencia de algunos países, los años en que comienza y los años en que se cristaliza pues como una realidad. Podemos ver que aquí hay ciertos países que se independizan de otras colonias diferentes a lo que fue Portugal o a lo que fue España. El caso de estos países de Guyana, de Surinam, que son países pues que se independizan. En el caso de Guyana lo hace de Inglaterra, y el caso pues de Surinam, que logra su independencia en 1975 independizándose de Holanda. También tenemos acá el caso de Belice, que también pues es tomado en la actualidad como parte de Centroamérica, aun y cuando ellos, al igual que Panamá, vivieron un proceso de independencia pues muy diferente al del resto. Y eso se nota pues en que es uno de los países más recientes en haberse independizado. Ellos fueron colonizados por Inglaterra. Y si avanzamos pues en el mapa, vamos a ir observando las fechas de independencia de cada uno de los países que conforman lo que es nuestra América Latina. Y ahí pues hemos hecho un recorrido cronológico a través de lo que es este mapa que tenemos y que compartimos en estos momentos en la pantalla. Eso pues en cuanto a la cronología de los movimientos independentistas a nivel latinoamericano. Prosigamos. Vamos a ver en estos momentos algunas consecuencias que trajeron consigo los procesos de independencia en América. Y tenemos pues que la presencia, a raíz de los procesos de independencia, la presencia española en América queda reducida a Cuba y Puerto Rico, países que fueron o tuvieron procesos de independencia un poco más tardíos que el resto de Latinoamérica, al grado tal pues de que ellos se independizan de España recién en el año de 1898. Otra situación es que desaparece el monopolio comercial que España tenía con sus colonias. España impuso a sus colonias que podían comerciar únicamente con ellos. No podía comerciar las colonias que España tenía en territorio americano con otro país que no fuera su metrópoli, España. Entonces eso desaparece con los procesos de independencia. Y al perder las tierras en el continente americano, como consecuencia lógica, desaparece una fuente de ingresos para este país. Y tenemos que varios grupos de españoles fueron exiliados durante la guerra y expulsados posteriormente, que es otra causa importante a considerar. También podemos mencionar como otra causa importante el hecho de que los nuevos países comienzan a pelear entre sí por situaciones de fronteras. Muchas veces hay conflictos territoriales que datan de aquella época y que perviven aún en nuestros días. Esto se da pues porque no hubo una definición clara de sus fronteras
y eso ha traído consigo que históricamente acarreen pues conflictos de índole territorial. Y a continuación vamos a hablar un poquito sobre algunos personajes que sobresalieron en el proceso de independencia. Vamos a hablar en primer lugar de Miguel Hidalgo y Costilla, considerado por la historiografía como el padre de la independencia mexicana. Fue sacerdote y militar. Destacó en la primera etapa de la Guerra de Independencia de México. Otro actor importante de los procesos de independencia americanos es José María Morelos y Pavón, sacerdote e insurgente mexicano. Fue el principal caudillo de la emancipación de su país luego de la ejecución de Miguel Hidalgo. Otro personaje destacado e importante dentro de la historia de los procesos de independencia es Simón Bolívar. Contribuyó de manera decisiva en la independencia de los actuales países Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. También podemos mencionar en esta lista a Bernardo O'Higgins. Su presencia como militar y gobernante fue crucial en todo el proceso de emancipación de su país natal, Chile. También podemos mencionar a José Martí, fundador del Partido Revolucionario Cubano. Dio la orden del alzamiento en 1895 y logró la derrota de un ejército español compuesto por más de 200.000 hombres. Murió en combate en aquel mismo año. Un poco más conocido para nosotros tenemos a José Matías Delgado. Dio el primer grito de independencia justamente el 5 de noviembre de 1811. Razón por la cual pues esto se considera como el primer movimiento libertario de nuestro territorio. Esto fue en el año de 1811, como dijimos, en la ciudad de San Salvador. Para el año de 1823 es electo presidente de la Asamblea Constituyente. Es considerado uno de los más altos próceres de la independencia centroamericana. También tenemos a Francisco de Miranda, precursor de los movimientos independentistas entre los criollos latinoamericanos. Junto con Simón Bolívar contribuyó a la independencia de Venezuela. Y finalmente tenemos a Manuel José Arce, figura de la política centroamericana que tomó parte de los movimientos de 1811. Fue el primer presidente de Centroamérica y es considerado como el fundador del ejército salvadoreño. Y ahí hemos mencionado pues así a grosso modo aspectos importantes y relevantes sobre personajes que a través de sus luchas marcaron pues el sino de la mayoría de países a nivel latinoamericano. Así concluimos una nueva emisión de Conexión Educativa Digital. No sin antes agradecer la sintonía de nuestros suscriptores al desarrollo de estos contenidos educativos. Nos estaremos poniendo en sintonía próximamente, si Dios así lo quiere. Saludos a la distancia para todas y para todos.